Hola gente, la idea de este video es contarle la experiencia que tuve con la compra de la impresora Anet A6 a través de la página Banggood, todo lo que fue la compra, el envío y después mostrarles el armado de esta impresora. La compra aproveché una promoción que había en Banggood de, como están viendo en este momento, de $299 más 35 $35 el envío a la Argentina. En la descripción de este video les voy a dejar el link por si la quieren comprar. Pasado 10 días de haber comprado la impresora, me llega un telegrama del correo argentino que me informa, bueno, de que llegó la impresora, pero que la tengo que ir a buscar a la aduana. Yo me imaginé, porque es una encomienda que estaba pesando alrededor de 9 kilos, según lo que informaba la página, y me imaginé que me la iban a retener por el tema del peso. Aproveché que con los datos que tengo acá del correo, porque tenía un número de seguimiento interno, me ingresé a la página de la FIP, a la parte de envíos internacionales, completé todos los datos y al completar todos los datos me generó un MEP, el cual lo pagué, que fueron alrededor de 2000 y pico de pesos. Lo pagué a través de Home Banking. En algunas veces en el mismo telegrama te da los datos para pagar al correo argentino, que tenemos que pagarle 100 pesos. En este caso a mí no me estaba ese número, así que cuando tengo otro papito, cuando fue el correo, lo aboné ahí en el correo. Estuve alrededor de 4 horas, fue un viernes, tipo 4 de la tarde, o 3 y pico, justo 3 y pico, 3 y media llegué, antes que cierre. Me comí una cola, habré estado hasta las 7 de la tarde, 6 y pico, 7, había mucha gente. Las dos veces yo compro mucho en estas páginas internacionales y muy pocas veces tuve que ir a la aduana, y las veces que fui siempre fui el día viernes y había mucha gente. Pero bueno, hice la cola, esperé mi turno, llegó el momento, me preguntan qué había comprado, le dije una impresora, la pasaron por el escáner, mucho gusto, muchas gracias, que las disfrute, y me vine para mi casa. Acá podemos ver la impresora en este momento, está imprimiendo. Con algunas modificaciones que ya verán en otros videos. Pero bueno, ahora los voy a dejar con el video de cómo armarla. El video yo explico cómo la armé yo. No es un video exactamente explicando pieza por pieza de cómo armarla, pero había cosas que no quedaban claros en el video que viene con la impresora. Así que bueno, grabé cómo armé yo mi impresora y se los muestro. Acá les muestro cómo vino embalada la impresora. No grabé un video en el momento de desarmado, pero sí saqué unas fotos. Viene muy bien embalada, todos los plásticos de esos vapores protegiendo las distintas piezas de la impresora. Acá podemos ver la estructura de acrílico, bueno, distintas partes de la impresora, motores muy robustos, muy lindos. Viene con todas las herramientas para armarla. Lamentablemente viene con muy poco plástico, viene con 10 metros de plástico PLA. Tenemos que asegurarnos de tener todo lo necesario para armar la impresora. Para esto, dentro de la micro CD contamos con un montón de archivos, y uno es un PDF con las instrucciones de armado, que además cuenta con un checklist en el cual podemos asegurarnos de tener todos los componentes y herramientas para armar la impresora. Yo les recomiendo que lo impriman. Una vez realizado el checklist, empezamos con el armado. Para esto necesitamos el frente de la impresora y los dos triángulos grandes. Le quitamos el papel protector de los acrílicos. Cuesta un poco, pero con paciencia termina saliendo. Yo les recomiendo, antes de empezar, sacar el papel a todos los acrílicos. Ahora sí,
Agarramos 6 tornillos medida M3x18 y 6 tuercas número 3 y colocamos 3 tornillos con sus tuercas por lado, teniendo la precaución de colocar los botones de la pantalla del lado derecho. Pongo una foto de cómo quedaría el tornillo y la tuerca colocados. Ahora colocamos los soportes superiores. Vamos a necesitar 4 tornillos M3x18 y 4 tuercas número 3. Se colocan 2 tornillos por lado, teniendo la precaución de colocar el soporte que tiene el número de serie del lado izquierdo si miramos la impresora desde el frente. Les pongo una imagen para que vean cómo tienen que quedar colocados los soportes. Dejamos de lado el frente de la impresora y agarramos los siguientes materiales: switch marcado con la letra Y, soporte del motor, motor marcado con la letra Y, el soporte del switch, el soporte del motor con forma de letra L y la parte trasera de la impresora. En esta imagen podemos observar los materiales que necesitamos. Necesitamos 2 tornillos M2x12, así empezamos con el armado del switch y el porta switch. Como vemos en las siguientes imágenes, así tiene que quedar colocado el switch. Y lo instalamos en la placa trasera de nuestra impresora. Para esto necesitamos un tornillo M3x18 y una tuerca número 3. Como vemos en la siguiente imagen, así tiene que quedar colgado. Colocamos el soporte del motor Y con forma de letra L. Para esto necesitamos un tornillo M3x18 y una tuerca número 3. Acá les muestro cómo tiene que quedar el soporte del motor a la placa trasera de la impresora. Colocamos el motor Y al soporte del motor cuadrado con 4 tornillos M3x12. Tengan en cuenta la posición del motor con respecto al soporte. Muestro cómo tiene que quedar colocado. Colocamos el motor con el soporte en la placa trasera. Para esto necesitamos 2 tornillos M3x18 y 2 tuercas número 3. Como vemos en esta imagen, así tiene que quedar colocado todo. Es turno de colocar el soporte de cojinete Y en la placa de fijación frontal con 2 tornillos M3x18 y 2 tuercas número 3. Acá les muestro cómo tiene que quedar instalado el soporte de cojinete. Agarramos la placa trasera que armamos con el motor y la instalamos en la parte de atrás del frente de la impresora con 4 tornillos M3x18 y 4 tuercas número 3, como vemos a continuación. Acá les muestro cómo queda instalado el soporte a la parte trasera de la impresora. La colocación de las arandelas y las tuercas tienen que quedar de esta forma. La última tuerca y arandela de cada lado de la varilla roscada se colocan después. Instalamos las 2 varillas roscadas con las tuercas instaladas a la impresora, pasando la varilla roscada por los agujeros de la placa trasera y lo sujetamos con una tuerca y una arandela por cada varilla, quedando una tuerca y una arandela de cada lado, es decir, 4 tuercas y 4 arandelas por varilla tienen que quedar.
Solo nos queda colocar la placa frontal, que se sujeta con 2 tuercas y 2 arandelas por varilla. Tengan cuidado y no cometan el mismo error que yo. El soporte de cojinete tiene que apuntar hacia adentro. Separamos las varillas de desplazamiento. Necesitamos las 2 de 38 centímetros. Para reconocerlas más fácil, de las 6 son las 2 varillas de altura mediana. Y también vamos a necesitar los 4 cojinetes. Ponemos 2 cojinetes con los agujeros para tornillos mirando para arriba por cada varilla y los instalamos en la impresora. Si es necesario, aflojamos o ajustamos las tuercas de las varillas roscadas para que las varillas de desplazamiento queden al borde de las placas frontal y trasera de la impresora. Colocamos los 4 topes de las varillas de desplazamiento. Se instalan tanto en el frente como en la placa trasera de la impresora con un tornillo M3x18 y una tuerca número 3 por cada soporte. Les recomiendo que midan entre el soporte frontal y el soporte trasero y de cada lado y se aseguren que tienen la misma separación. Con esto nos aseguramos que la impresora queda bien alineada. Colocamos los soportes de la correa dentada a la placa que fija en la cama caliente con 4 tornillos M4x14. Acá les dejo una imagen de cómo tendría que quedar. Ahora fijamos la placa que fija la cama caliente a los cojinetes. Para esto necesitamos 16 tornillos M4x8. Ojo, los colocamos sin apretar. Una vez que tenemos colocados los 16 tornillos, los apretamos en forma diagonal. Apretar los tornillos en diagonal garantiza un ajuste parejo. Colocamos la correa dentada. Los dientes tienen que mirar para abajo y pasa desde el motor hasta el soporte de cojinete en la placa frontal. En este momento me doy cuenta que puse mal el cojinete y lo doy vuelta. La tensión de la correa dentada tiene que ser justa, ni muy dura para que no frene el motor, ni muy blanda para que no se salga del motor o se salten dientes. Cortamos el sobrante de la correa, así el resto lo usamos para otra parte de la impresora. Colocamos la cama caliente. El conector tiene que apuntar para atrás de la impresora. Para esto vamos a necesitar 4 tornillos M3x30, 4 resortes y 4 mariposas. Se coloca un tornillo en la cama caliente, por debajo de la misma se le coloca un resorte y se atornilla hasta hacer tope a la placa que fija la cama caliente y se asegura con una mariposa. Acá vemos cómo queda colocado. Por un problema de la cámara, una parte del video no se grabó, por eso tomo prestado parte del video que viene con la impresora. Continuamos con el armado de los soportes del eje Z, con 2 tornillos M3x18 y 2 tuercas número 3 por cada uno, teniendo en cuenta dejar los agujeros más chiquitos del lado de afuera. Acá podemos ver cómo tienen que quedar armados. Unimos los soportes a la impresora, con 3 tornillos M3x18 y 2 tuercas número 3 por cada lado. Colocamos los motores del eje Z, con 4 tornillos M3x12 cada uno, teniendo en cuenta que el conector tiene que apuntar para la parte de atrás de la impresora.
Montamos el motor del eje X con 4 tornillos M3x12, teniendo en cuenta que el conector tiene que ir para abajo. Agarramos las varillas lisas de desplazamiento de 34 centímetros, son las dos más cortas que nos quedaron, y las colocamos en la impresora junto con el soporte del eje X. Ojo, del lado izquierdo ponemos el que tiene el motor. Como vemos a continuación, hacemos esto en los dos lados. Colocamos los dos topes de la varilla de desplazamiento, que se coloca con un tornillo M3x18 y una tuerca número 3 por cada uno. Colocamos las varillas roscadas como se muestra a continuación. Al colocar la varilla roscada al acople flexible, dejar un espacio entre el eje del motor y de la varilla. Este espacio o este aire que dejamos es para evitar las vibraciones del motor pasen al extrusor. Ahora vamos a colocar el switch de fin de carrera rotulado con una X al extrusor. Para esto primero ponemos el soporte de switch al extrusor con dos tornillos M3x10 y después instalamos el switch con dos tornillos M2x12. Acá les muestro cómo tiene que quedar colocado. Nos queda poner el disipador y el enfriador de capas al extrusor. Primero ponemos el disipador con dos tornillos M3x8. Los orificios de los tornillos para el ventilador tiene que quedar como los estoy mostrando. Ahora instalamos el ventilador con dos tornillos M3x10. Acá podemos ver cómo queda instalado. Agarramos la impresora para instalar las varillas de desplazamiento del extrusor. Para esto tenemos que levantar los soportes del eje Z a 20 centímetros de la base como vemos en el video. Esto lo hacemos para que cuando instalemos las varillas del eje X entre bien derechas. Una vez puesto el soporte a 20 centímetros, colocamos la varilla de desplazamiento. Empezamos por el lado derecho, desenroscando los tornillos que sujetan la misma. Una vez que pasamos las varillas por el lado derecho, tenemos que colocar el extrusor, antes de pasar las varillas por el soporte del lado izquierdo. Antes de apretar los tornillos de sujeción, revisamos que los dos soportes estén a la misma altura. Colocamos la correa de desplazamiento del eje X. Se sujeta con un precinto grueso. Para esto tenemos que correr los cables del calentador hacia adelante y por atrás pasamos la correa por el orificio y damos media vuelta y lo sujetamos con el precinto. Acá podemos observar cómo tiene que quedar colocado el precinto y la correa. Por seguridad le coloqué dos precintos. Pasamos la correa por el motor del eje X.
Nos queda pasar la correa por la polea del otro lado. Sujetamos con dos precintos la correa del extrusor, dejándola tensada. La tensión de la correa dentada tiene que ser justa, ni muy dura para que no frene el motor, ni muy blanda para que no se salga del motor ni salte dientes. Una vez colocados los precintos, cortamos el sobrante de la correa. Una precaución a tener en cuenta es revisar que la correa dentada no toque los cables del calentador. Es el turno de la pantalla. Colocamos 4 tornillos M3x30 a la impresora, luego los 4 separadores y seguido por la pantalla que la sujetamos con 4 tuercas número 3. Por último, ponemos la tapa trasera con 4 tuercas número 3. Es el turno de la fuente de alimentación. Lo primero que tenemos que revisar es que si está configurada para el voltaje de nuestra red eléctrica. Puede ser 110 voltios o 220 voltios. En mi caso, para Argentina, usamos 220 voltios. Conectamos el cable de alimentación a la fuente. Como el cable que viene con la impresora es europeo y para no tener que usar un adaptador, preferí usar un cable de computadora que es de 3 patas. Le corté el conector y obtuve 3 cables que se conectan el cable marrón a la bornera de la fuente enmarcada con la letra L o posición número 1. Luego el cable azul que lo conecté a la bornera marcado con la letra N o posición número 2. Por último el cable verde con amarillo lo conectamos a la bornera marcada con el símbolo de tierra o posición número 3. Es el turno de conectar el cable que alimenta la controladora a la fuente. Lo podemos reconocer porque tiene un conector verde y está rotulado con la palabra Power. El cable rojo se conecta a la bornera marcada con la letra +B o posición número 8 y el cable negro se conecta a la bornera marcada con la palabra COM o posición número 6. Con esto ya tenemos todos los cables conectados en nuestra fuente de alimentación. Las posiciones vacías en las borneras nos sirven para agregar luces o ventiladores a la impresora. Instalamos la fuente de alimentación a la impresora con 3 tornillos M3x12. Les muestro cuáles son los orificios donde se pasan los tornillos que sujetan la fuente de alimentación a la impresora. Colocamos el switch de fin de carrera rotulado con una letra Z. Para esto necesitamos 2 tornillos M2x12. Acá podemos observar cómo tiene que quedar colocado. Es el turno de la placa controladora. Para esto colocamos 4 tornillos M3x30 a la placa, luego 4 separadores y la sujetamos a la impresora con 4 tuercas número 3. Tiene que quedar los USB mirando para arriba. Colocamos el cable de alimentación de la cama caliente. Ahora resta colocar los cables de todos los motores. El cable que está marcado con la letra Z2 lo colocamos en el motor que se encuentra delante de la fuente de alimentación. El cable rotulado con la letra Z1 se coloca al motor que está delante de la placa controladora. El cable rotulado con la letra E lo colocamos al motor que está en el extrusor. Y el cable rotulado con la letra Y lo colocamos al motor de la cama caliente que se encuentra detrás de la impresora. Por último, el cable rotulado con una X se coloca en el motor que está arriba del motor Z1. Ahora
Solo nos queda unir y emprolijar los cables usando las fundas aspiraladas. Empezamos con todos los cables del extrusor. Tenemos que pasar los cables por estos orificios y sujetarlos con un precinto. Revisamos que el extrusor se pueda desplazar por todo el eje X y también por el eje Z, sin que los cables se traben. Continuamos con los cables de la cama caliente, que se coloca junto con los cables del LCD. También hay que revisar que los cables no traen el recorrido de la misma. Continuamos con los cables del motor del eje X. Ahora seguimos con los cables del motor Z2 y de lo de alimentación, que van desde la fuente a la placa controladora, y también los cables del motor Y de la cama caliente. Solo nos queda conectar todos los cables a la placa controladora. Esto es muy fácil, tanto los cables como la placa controladora están rotulados. Revisamos que todos los ejes se desplacen bien y que ningún cable frene el recorrido de los mismos. Y terminamos emprolijando todo con precintos.
Por último, colocamos el protector de la placa controladora con dos tornillos M3x18 y dos tuercas número 3. Con esto ya tenemos armada nuestra impresora 3D, solo nos resta calibrarla y empezar a imprimir. En el próximo video les enseñaré cómo realizar la calibración de la misma. Espero que este video les sea de utilidad y no se olviden de una manito arriba. Cualquier consulta no duden en comentarla, yo se la estaré respondiendo a la brevedad. Muchísimas gracias por ver mi video. Antes de retirarme, les quiero dejar unas fotos de la impresora armada y de algunas piezas que imprimí con la impresora para que vean la calidad de la misma.